Buenos días, muy buenos días a cada uno de ustedes. Si bien, pues ya estamos aquí en este tiempo precioso, les deseo un excelente inicio de semana. Yo soy Ana Karina Cisneros y ya estamos comenzando este programa Más Lecciones de Vida, tomados de la mano del Señor, buscando su presencia cada mañana. Te saludamos, te decimos, todo va a estar mejor, todo va a estar bien. Si las cosas buenas fueran fáciles, cualquiera las haría. Así que si usted está haciendo las cosas bien, está tratando de mejorar, está alineándose a la palabra, está siendo constante, perseverante, bueno, déjele los resultados al Señor, porque Él hará cuando menos usted lo espere. Es más, Dios ya está obrando, solamente que no se ha manifestado. Bien, este programa es Más Lecciones de Vida y comenzamos. ¿Cuál es el propósito y el tema de hoy? Bueno, el reino de los cielos sufre violencia, dice la escritura, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Vamos a estar hablando de este texto precioso, de este texto muy, muy bonito, a veces difícil de entender, a veces difícil de discernir, pero bueno, para eso estamos, para hablarte el consejo de la palabra. Yo le pido al Padre en el nombre poderoso de Jesús que me dé la sabiduría, me dé la inteligencia para hablarte de este texto tan, tan importante que fue escrito en Mateo 11:12, donde se inaugura, ¿verdad? Un nuevo tiempo, donde Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Oramos, Padre, gracias Señor por su bondad, gracias Señor por su misericordia, estamos de pie, estamos caminando y es gracias a usted. Respiramos igualmente y es gracias a usted. Hoy pongo, Señor, Osana Radio en sus manos, Sonido Estéreo Luz en sus manos, pongo mi vida, Señor, en sus manos y todos los que están haciendo posible que Osana siga adelante. Planes, proyectos también, Señor, programadores están en sus manos. Rogamos, Padre Santo, que siga obrando en nuestras vidas poderosamente, mi Dios, y que sigamos adelante en ese propósito divino que usted ha establecido desde antes, Señor, de que existiera el mundo, de que naciéramos. Usted ya era Dios. Estamos aquí, Señor, por su bondad, por su amor, porque usted es benigno siempre, lleno de amor, lleno, Padre, de misericordia, mi Dios. Espíritu Santo, te damos la bienvenida y te pedimos, Espíritu Santo, que corrija nuestras vidas, redarguya nuestras vidas, nos ayude a entender ese plan tan precioso que usted tiene para nosotros. Hoy, Señor, queremos más de su espíritu. Hoy queremos más de su presencia. Gracias, Señor, porque usted no nos deja y porque usted nunca abandona. Precioso Dios, precioso mi Dios, precioso Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Gracias por todo. Que el tema de hoy, la exhortación de hoy, venga, Señor, a llenar vacíos. Venga, mi Dios, a responder preguntas. También venga, mi Dios, a confortar, alinear, alentar, sostener a cada uno de los que hoy necesitan de su espíritu, de su fortaleza. Usted es la mejor esperanza para toda la humanidad. Y aquí estamos presentando el programa Más Lecciones de Vida, mi Dios. Ayúdenos a llegar no solamente, Señor, al corazón, sino que su espíritu fluya a través de todo el ser, alma y espíritu de sus siervos para que escuchen lo que usted tiene para ellos. Hoy, mi Dios, queremos ser esas personas virtuosas, esas personas afables, esas personas que nos dejamos moldear por su palabra y que nuestra conducta refleje cada día, Padre Santo, su amor, su dirección y el respaldo de su Espíritu Santo, Señor. Se lo pedimos todos, todos, todos unidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amigos, bendiciones, saludos. Dios les llene de paz, Dios les llene de amor, Dios les llene de fortaleza, vida, éxito. Recuerden que más adelante está lo mejor.
a veces estamos pasando tormentas, a veces nos encontramos estancados, sentimos que estamos estancados porque no hay movimiento, porque no se mueve aquello, porque no vemos la respuesta de lo otro. Pero si nosotros estamos creyendo, teniendo esperanza contra esperanza, ¿qué es esperanza contra esperanza? Aquello que te dicen no es posible y que te lo vuelven a mencionar. Mira tu situación, mira la naturaleza, mira los años, ya pasaron, mira aquello, mira el otro. El diagnóstico es no se puede porque ya esto, ya lo otro. Yo te quiero decir, esperanza contra esperanza es eso. No hay esperanza, no hay doble esperanza, no hay. Pero Dios cuando dice lo voy a hacer, Él lo hace. Hoy confía en el Señor. Esperanza contra esperanza se habla una sola vez en la Biblia y se refiere a Abraham, que creyó a Dios que iba a ser padre de multitudes, viendo su cuerpo ya muy anciano y deteriorado. Ya le había cesado lo que dice la escritura a Sara, ¿verdad? Su mes ya no tenía, pero él creyó y le fue contado por justicia y sucedió el milagro. Entonces hoy aférrate si Dios te ha hablado, si Dios te ha dado promesas, si tú has escuchado, entendido, has sido tocado por la presencia de Dios, has sido ministrado con esa seguridad de que fue Dios. Ahora nada más te toca creer. Quiero saludar a Nay. Gracias, muchas bendiciones hasta Aldama. Osana Radio, saludos y bendiciones. Muy buenos días, dice Isabel Tejeda. Dios abra nuestros corazones y sentidos espirituales para escuchar, así es la palabra, y sea un bálsamo que necesitamos. Así sea, Isabel, así sea en el nombre poderoso de Jesús. Entonces hoy Dios viene con nosotros, nos despertamos, vamos, confiamos, creemos, lloramos, nos tiramos al suelo, de ahí Dios nos levanta. Parecen pausas, pero yo te puedo decir que en el silencio de la noche, en lo difícil que estás viviendo, Dios es Dios poderoso y en esa confianza nosotros vamos a creer que lo mejor viene hacia nosotros, que el Señor está hablándonos su palabra y nos dice, confíen, yo he vencido. Vamos a leer Mateo 11 y vamos a leer antes del versículo 12 para que entendamos un poquito. Es en el contexto de este texto bíblico que vamos a estar viendo hoy, nos habla de este capítulo 11, de que toman preso y llevan a la cárcel a Juan. Y Juan le dice a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Y Jesús no le reprocha a él su incredulidad, sino que le dice, id y hacer saber a Juan estas cosas, oíd y veis, las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, perdón, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dice Jesús. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? O sea, a Juan. Una caña sacudida por el viento, tal vez era muy delgado, ¿verdad? Aparte de todo lo que se dice de él, iba de aquí para allá Juan. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es aquel quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Había una comisión del cielo
que estaba cumpliendo en ese entonces Juan el Bautista. Tal vez no era lo que muchos esperaban de que se cumpliera una profecía, pero Jesús habla de él lo más importante. Tenía buena calificación en el cielo, era escogido, era enviado, era respaldado por Dios. Y hoy yo te puedo decir que hay que cuidar de Dios, hay que cuidar lo que Dios nos habla, hay que cuidar lo que Dios nos ha puesto, porque Él nos va a respaldar. Y el versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces hoy nos encontramos nosotros en ese tiempo. Hoy nos encontramos nosotros viviendo esta profecía. Hoy yo te invito a no dejarte llevar por las murmuraciones. Hoy yo te invito a que no te dejes gobernar por los sentimientos encontrados, por aquellas decisiones que otros han tomado y hoy tal vez te estén haciendo daño o te estén causando dolor. Nosotros vamos a esperar en el Señor. Nosotros vamos a creerle al Señor porque fiel es nuestro Dios, porque fiel es el Dios Todopoderoso. Y recuerden, hoy el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está hablándonos que necesitamos más de Dios, que necesitamos más de su presencia. Vamos a orar por Sophie, que Dios obre en su vida y que Dios le dé la salida pronto para todo lo que está pasando. Así, amigos, necesitamos nosotros creerle al Señor porque se estableció en este texto bíblico que nunca iba a ser fácil caminar con Cristo. Habla este texto bíblico de lo difícil y de lo complicado que iba a ser andar y caminar en el camino estrecho y entrar por la puerta angosta. Entonces hoy te recuerdo que el reino establecido por Jesucristo aquí en la tierra iba a sufrir oposición. Y si tú estás viviendo oposición, yo te quiero decir que vas por buen camino. Habladurías, chismes, problemas, dificultades, enfermedades, alguna situación complicada por amar a Cristo, por servir a Cristo, por andar en sus caminos, porque estaba hablando Jesús aquí en este versículo que íbamos a enfrentar situaciones de resistencia para poder seguirle a Él. Yo te animo a que no estés mirando la oposición en el camino, a que no te dejes sobornar por esos malos pensamientos que te dicen no eres nada, o aquellos que se levantan en tu contra y te acusan y te dicen muchas cosas por ser creyente, la hostilidad, el bullying. Es necesario la oposición. ¿Por qué? Porque hay un sistema que el enemigo ha puesto que va todo en contra de lo establecido en el cielo. Pero recuerden que en este mundo vamos de paso. En este mundo no nos vamos a quedar. Nosotros vamos a la patria celestial. Y hoy yo te puedo decir que vale la pena vivir a Cristo, andar en Cristo, caminar con Cristo y ser esos administradores que el Señor ha establecido en nuestros hogares. Nosotros somos la luz en nuestros hogares para nuestros hijos. Tú eres una mujer, un hombre, que Dios tiene planes divinos. Y si hay oposición, y si hay en este momento dificultad, quiero hablarte específicamente a ti, que esto es necesario. La oposición, la dificultad, es una de las expresiones más profundas y a la que más han malinterpretado. Sí, ¿por qué? Porque no habla violencia física, sino de determinación espiritual intensa. Necesitamos resistir las fuerzas negativas, el desaliento, la duda que asalta, la incertidumbre que viene cuando enfrentas pruebas, cuando enfrentas
enemistades, cuando se te acusa, cuando se levantan calumnias, cuando tu ser interior dice, ya no quiero seguir, ya no aguanto las pruebas, porque siempre para toda situación va a haber una salida incorrecta, va a haber una decisión incorrecta. Y el enemigo te quiere llevar a que hagas lo incorrecto. El enemigo te quiere llevar a que sueltes la toalla. Decía ayer, le tocó predicar a mi hija Daniela Ortiz Cisneros y ella decía que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque a veces y muchas veces sucede que hacer lo incorrecto es más fácil. Decía, ¿por qué vemos que a las personas malas les van bien? Muchos nos hemos preguntado, es que al malo, es que al perverso, todo le sale bonito, todo le está saliendo bien. Y dice ella le pidió a Dios que le ayudara a entender por qué, tal vez esa es su pregunta, ella tiene 20 años, y dice que Dios le dio la respuesta y dijo, porque los malos, los impíos, los que no quieren vivir para Cristo y andar en el camino correcto, hacen sus decisiones y se basan en lo que ellos se proponen sin Dios, o sea, no aceptan reglas, no viven con temor, hacen las cosas como les conviene, pisoteando, arruinando gente, robando, mintiendo, engañando, porque no le han entregado y no quieren hacer las cosas a la manera que está escrito. Entonces les salen bien las cosas porque ellos pueden humillar, pisotear, quitarle el derecho al que lo tiene, hacer y deshacer con sus mentiras, con su hipocresía. Y los hijos de Dios y los siervos de Dios nos estamos esforzando a hacer las cosas de la manera correcta. Entonces el impío solamente tú lo ves tener, obtener, sonreír, disfrutar, entre comillas, pero detrás las maneras y los modos con que solucionaron o adquirieron riquezas, adquirieron una familia, adquirieron un puesto, tal vez no fue de la mejor manera y lo único que hicieron es transgredir la ley y la palabra de Dios, siendo orgullosos, altivos y soberbios y pisoteando a los demás. Esta respuesta la dio mi hija y yo dije, es verdad, eso es verdad. Mónica Virginia Quintanilla. Las personas que hacen cosas malas, Dios las castiga. Es un tema muy profundo y puede ser ambiguo, en verdad. Hay leyes, Mónica, y están para cumplirse, porque cuando si hacemos las cosas malas vamos a tener consecuencias y hay leyes espirituales, hay leyes sociales, hay leyes físicas, hay leyes que tú estableces en tu hogar y en tu familia. ¿Qué pasa? No es que tú quieras castigar a tu hijo, sino que hizo algo mal y a veces van a sufrir las propias consecuencias de sus malas decisiones. ¿Me explico? Hay veces que la autoridad tiene que hacer algo. Sí, hay personas que hacen eso. Y bueno, pues Dios rechaza y advierte que no las practiquemos. Sigo adelante con el tema. Jesús está hablando del ministerio de Juan el Bautista y del avance del reino de Dios. Desde que Juan comenzó a predicar el arrepentimiento, algo se activó. Las personas comenzaron a responder con urgencia, pasión y decisión. Entonces, eh, aquí tienes, Mónica, aquí es un tema muy diferente a lo que estoy tratando. ¿Me disculpas? Porque no va en el tema que yo voy. Entonces, hoy necesitamos nosotros entender que que Jesucristo está hablando de algo que comenzó a partir de ese portavoz que fue enviado Juan el Bautista. ¿Qué significa sufrir violencia según este texto bíblico de Mateo 11:12? Bueno, es una palabra que da una idea de fuerza intensa, presión, impulso firme. Jesús describe que el reino no se recibe con pasividad, sino con una actitud decidida. Recibimos a Cristo, entonces debemos de nosotros entender que nos estamos enfrentando a la oposición de un sistema malo,
de un sistema implantado por el príncipe de este mundo que es Satanás y que las fuerzas del enemigo van a pelearte para que tú no avances, para que tú no creas, para desmentir la verdad que te puede hacer libre, que te lleva a la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que tener una fe firme, fuerte, valiente, porque el mundo espiritual hay una guerra que también se manifiesta en lo físico. Entonces, hoy no solamente se refiere a ser peleonero, no, se refiere a personas que espiritualmente sean determinadas, firmes. Yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en su reino, yo creo que lo que Él dice es verdad. Acuérdense que hay muchas influencias, hay muchas doctrinas, hay muchas denominaciones que ya torcieron las escrituras y dicen y hablan conforme a sus propios intereses porque ponen leyes de hombres. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser firmes, constantes, perseverantes y espiritualmente personas determinantes a creer en el Señor, a practicar lo que Él dice, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los determinantes. Recuerden que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Los que rompen con el pecado, aunque cueste, estos son los que rompen con el pecado aunque cueste, los que luchan contra la vieja naturaleza, los que vencen el miedo, el orgullo, la altivez, la comodidad por obedecer al Señor. Yo le pido al Padre que en esta mañana tú puedas entender este versículo bíblico de Mateo 11:12 y ser esa persona que dignifica y que está de pie a pesar de que vengan pruebas, vengan situaciones, te quieran arrastrar al pecado, te quieran diluir en donde tú te encuentras sin que te reconozcan tu trabajo, tu esfuerzo. Hoy necesitamos nosotros creerle al Señor, porque las personas violentas en el reino de los cielos y aquí en la tierra son las que luchan contra la vieja naturaleza constantemente, los que rompen con el pecado, aunque el pecado esté asediando, y siempre el pecado va a asediar. No te sorprenda la prueba que estás pasando, la tentación que tú estás viviendo, porque es necesario ser probados. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hoy yo les he dicho esta frase, yo espero que te ayude a muchos problemas. Si tú te estás quejando de muchos problemas, muchas dificultades, velo desde esta posición y del lado correcto. Muchos problemas, muchas dificultades, muchas victorias. Todas esas, por eso les digo, escriban, anoten mi problema, mi dificultad, lo que estoy enfrentando, lo que ya no puedo, Señor, ayúdame. Ahí plásmalo, escríbelo y ya no lo vas a traer ronroneando en tu pensamiento, cargado tu corazón. Piensas y te desgastas y te llenas de frustración, de rabia, de enojo. No, es ahí donde tenemos que ser violentos. Este es el problema con Juan, este es el problema con Lupita, esta es la situación económica que tengo. Ahí, Señor, en una libreta, ahí donde tienes tu altar de oración, aquí están mis problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a vencer gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que todas las pruebas, y eso es tener fe, tienes que activar tu fe. Si estás pasando por pruebas, muchas pruebas, multitud de pruebas, es porque eres capacitada para enfrentar lo que hoy estás viviendo. Otra cosa, tienes que reconocer que esa prueba tal vez la hayas provocado por rebeldía o desobediencia y estás viviendo consecuencias. Te tienes que acercar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, reconozco que me equivoqué y por eso tengo esta consecuencia. Entonces hay que distinguir cuando son consecuencias por rebeldía, desobediencia, pecado y cuando son pruebas y que te estás portando bien y estás haciendo decisiones correctamente y te está viniendo la prueba. ¿Me explico? Entonces, los violentos son aquellos que no se rinden a pesar de que el enemigo está atacando su fe. Son los que persisten en buscar a Dios a pesar de toda oposición, de toda calumnia, de toda acechanza. Son aquellos que
tienen una violencia interior, una fuerza del alma que les dice, nada me impedirá seguir a Cristo, nada me impedirá rendir mi vida a Cristo, nada me impedirá portarme correctamente porque Dios me está viendo. Entonces Jesús enseña que entrar en el reino cuando entramos en el reino de los cielos, que nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que Jesucristo es Señor y Salvador, Dios nuestro, creador del cielo, de la tierra, por Él se establece y sigue el mundo dando esas vueltas, ¿verdad? Lentamente, 365 días da vuelta. Nosotros necesitamos decisión firme, así es, hambre espiritual. Jesús nos enseña que entrar en el reino de los cielos ya va primeramente aceptarlo como Señor y Salvador, creer el que Él es el Redentor que nos da salvación, perdón de pecados y una vida eterna. Entonces Él nos enseña que debemos de tener esa decisión firme, hambre espiritual, valentía para cambiar lo que nosotros debemos de cambiar. No vamos a cambiar al mundo, pero nos vamos a cambiar a nosotros mismos por la palabra de Dios. Perseverar en medio de la prueba significa la fe es activa, no pasiva. El reino no se hereda por tradición ni se obtiene por inercia, se abraza con pasión. Entonces, tenemos que entender estas verdades bíblicas. No debemos y podemos estar pasivos. Cuando recibes a Cristo, si te han enseñado que se acabaron tus problemas, es una grande mentira. Al venir a Cristo, al contrario, vas a sufrir resistencia del enemigo que te quiere de vuelta hacia atrás. Lolis, bendiciones. Bendiciones, Mónica Virginia. Esperanza Vigil, gracias por todos sus mensajes. Entonces, hoy, el reino de Dios no es para los indiferentes, para los tibios, para los cobardes, sino para los que buscan con fe, valentía determinada, capacidad de luchar contra todo lo que intente alejarlos de Dios. Amigos, el enemigo siempre va a querer alejarnos, siempre te conoce tu talón de Aquiles, te mete dudas, te mete pleitos, te mete un montón de pensamientos, incredulidad. Es un error estar viendo al líder, es un error estar viendo a los demás. Nosotros tenemos que mirar nosotros mismos cómo caminamos, cómo andamos, sin comparaciones. El reino de Dios no es para indiferentes, sino para los que buscan a Dios con una fe valiente y determinada, capaces de luchar contra todo lo que intente alejarlos. Siempre va a haber oposición. El enemigo se levanta en tu propia casa y recuerden que hay un texto que dice, y los enemigos serán los de tu casa. También Amós dice, y cuídate de la que duerme a tu lado. Entonces eso nos dice constante vigilancia. Nuestra confianza tiene que ser nomás en Dios. Y si tú has platicado cosas personales con alguien y ya las difundió, bueno, pues eso está escrito en la Biblia, que no debemos de confiar en nadie. Cada día tenemos que morir al viejo hombre. Es verdad, Isabel. Entonces hoy yo te puedo decir que el reino de Dios avanza en la historia con poder, pero en medio de la oposición espiritual constante. Dios nos ha salvado para ser una nación digna, para ser una nación santa. Vamos caminando en esta tierra y los años que Dios nos dé, siempre va a haber oposición, nunca se van a acabar los problemas. Yo ya se los he comentado. Saludos, saludos, Mari. Bendiciones a su vida y a todo lo que usted hace en su trabajo. Entonces, y oposición no solamente hay en creer en el Señor Jesús. Cuando vas a un trabajo, empiezas a tener oposición. Cuando te empieza a ir bien, el jefe te empieza a promocionar, te empiezan a facilitar, se levanta la oposición. ¿En dónde más? Hay oposición en el hogar, los hijos, el cónyuge, los parientes.
En la sociedad hay oposición. Debemos de entender eso, que vamos avanzando y se van levantando pruebas, dificultades, chismes, murmuraciones, querellas, altibajos, inventan males, te inventan cosas, historias engarzadas, ¿verdad? No te sorprenda la murmuración, no te sorprenda la ira, la envidia, el coraje que te tengan. Si tú eres fiel a Dios y has decidido caminar en honor, caminar en honra, caminar trabajando con tu carácter, el enemigo se va a enojar. Y si no envió, y si envió un dardo y envió un problema y no te sacudió, va a mandar otro de otra manera. Dice desde Juan el Bautista, el plan redentor dejó de ser solo una promesa y se convirtió en una realidad en acción. La violencia del reino no es carnal, sino la intensidad de la fe que no se conforma con la pasividad. Tenemos que tener una fe siempre. El enemigo tira la fe, el enemigo te quiere derrumbar para que tú hagas las cosas con tu vieja naturaleza, pero no lo permitas. Donde el reino de Dios se manifiesta, también se desata resistencia, porque la luz siempre incomoda las tinieblas. Entonces, tú has decidido caminar con Cristo. Tú has y estás haciendo las cosas de una mejor manera. Por eso el reino de las tinieblas te tiene coraje, te tiene odio, te meten cizaña, meten y hablan mal de ti, porque es el reino de las tinieblas. Vas avanzando, vas creciendo, vas ganando victorias. El enemigo se incomoda, el enemigo se levanta, pero vamos a seguir adelante. Arrebatar el reino implica una decisión radical de romper con el pecado y abrazar el señorío de Cristo. El acceso al reino no es automático, requiere arrepentimiento, ya se los he dicho, y una fe perseverante. Hoy persevera. No sé a quién Dios le esté hablando en esta preciosa y hermosa mañana, pero te invito a perseverar, porque este texto bíblico es un texto muy fuerte y es un versículo que a mí me gusta mucho hablar cuando yo doy mi testimonio, porque habla de esa violencia que debemos de tener. Cuando estuvimos en el mundo fuimos violentos, nadie nos ganaba, nos gustaba ser de los primeros, y ahora en el caminar con Cristo tenemos que tener la misma decisión, pero no actuar de la misma manera, porque antes pisoteábamos, mentíamos, engañábamos, sobornábamos, hacíamos las cosas incorrectas por ganar algo, obtener algo. Pero ahora en Cristo tenemos que pelear, como dice Pablo, legítimamente. Y eso es lo que al viejo hombre vamos a batallar. Entonces, Juan marca el cierre de la era profética del Antiguo Testamento y el inicio del reino de Jesucristo. Así es, con los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Se inaugura el reino de Jesucristo, el reino de los cielos. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Bendito y alabado sea Dios. El reino ya no es solo una promesa futura como lo fue en el Antiguo Testamento. Se comenzó a manifestar con poder cuando vino Cristo y fue anunciado por Juan el Bautista. Entonces hoy necesitamos nosotros entender que el reino de los cielos es atacado por violenta oposición. Desde que el reino se manifiesta, también surge la resistencia espiritual y humana. Así es. Mateo 11:18 al 19 habla del rechazo de Juan y de Jesús. Fue una tremenda impacto. Juan fue encarcelado y la violencia que recibió no solamente fue que fue encarcelado, sino que le cortaron la cabeza. Pero su testimonio fue real.
Jesús, mucha oposición y enfrentó la cruz. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos quejando a tanta violencia, acoso, vituperio? Se levantan falsos hablando en contra de ti. Nosotros tenemos que perseverar haciendo lo bueno, porque desde que el reino se manifiesta también surge esa resistencia. Juan es encarcelado y asesinado. Jesús dijo en Juan 15:20, y espero que estas palabras te animen a seguir valiente, no seas cobarde ante lo que se ha levantado en tu contra, hacia la prueba que tú estás viviendo que dices no se termina. Tienes que seguir luchando, persevera con ánimo. No somos de los que retrocedemos, recuerden, sino vamos hacia adelante. Lo que vamos a pasar, lo vamos a pasar en el nombre poderoso de Jesús. Juan 15:20 dice, si a mí me persiguieron, dijo Jesús, también a vosotros los perseguirán. Hechos 8:1, persecución contra la iglesia. Aquí hay violencia, describe la reacción del mundo contra el avance del reino. Donde Dios obra, el enemigo resiste. Eclesiastés, todo del 6:10 al 6:18. Entonces, el enemigo nos hace frente. El enemigo levanta calumnias, mentiras, envía dardos a tu mente. No sirves, no puedes, no haces lo suficiente. Pero nosotros debemos de entender que el reino de los cielos, desde que se inauguró con Juan y Jesús, sufre violencia. El reino avanza con fuerza irresistible. Entonces, en el sentido positivo, el reino irrumpe con poder, personas decididas que se apropian y creen en el Señor Jesucristo. Lucas 16:16, todos se esfuerzan por entrar, vamos a seguir adelante, este mensaje de este programa te anime, te fortalezca y te dé esa energía y ese poder que viene de nuestro Señor Salvador Jesucristo para que tú sigas adelante proclamando a Cristo, no renunciando a la cruz, sino yéndote hacia el pecado, sino que vayas adelante. ¿Por qué? Porque siempre va a haber oposición. Eso ya grábatelo, grábatelo. Mucho avance, mucha oposición. No hay oposiciones que no estás haciendo nada, es que estás en tu zona de confort. Mateo 13:44, el tesoro escondido, vender todo lo que tenemos para obtenerlo. Entonces el reino avanza con fuerza. Así es, y este texto bíblico habla que si ya encontramos ese tesoro que es nuestro Señor Jesucristo, necesitamos a veces despojarnos de todo para no perderlo. No pierdas la salvación por tanta dificultad. Necesitamos nosotros ser firmes. Filipenses 3:12, prosigo por ver si logro hacer aquello. Entonces hoy Dios te habla de que hay problemas porque eres cristiano, sí, y siempre los va a haber, pero necesitamos entender este texto bíblico de Mateo 11:12. La violencia espiritual es una resistencia contra las fuerzas del enemigo que tratan de llevarte a lo malo, que tratan de devolverte al mundo, que tratan de decirte siempre que no vales, que no eres, que estabas mejor antes que hoy que vives a Cristo. Dice Hebreos 12:1, aquí son personas que entran con determinación radical, rompiendo todo lo que le estorba. El enemigo siempre va a ponerte estorbos, va a mandarte sus mensajes ocultos, va a tratar de diluir tu fe, va a tratar de que te desanimes, te desalientes, pero no se trata de agresión física, sino de intensidad espiritual. ¿Cuáles son las características de la violencia santa? Hambre espiritual intensa, Mateo 5:6, perseverancia a buscar a Dios, decisión de dejar todo por Cristo. Entonces, amigos, levántate, ya no ames el mundo, ya no desees lo que el mundo te ofrece, porque el mundo, la sociedad va en ese camino ancho, les ofrecen pecado, pero se los disfrazan con que no pasa nada. Ten cuidado.
Hoy necesitamos hambre espiritual. Hoy necesitamos perseverar buscando a Dios y es lo que yo hago todos los días. A veces me canso, a veces tengo dificultades de salud, otras veces otras situaciones, pero yo y mi casa le vamos a servir a Cristo. Si vieran cómo estoy contento de ver ya mi hija ha ido madurando y ahora cada vez predica mejor, se, se responsabiliza más. Daniel, mis dos hijos más pequeños, ya con la responsabilidad de un pastorado, el enemigo lo ha atacado, el enemigo lo ha querido detener por muchas situaciones, pero ahí va mi hijo y le doy gracias a Dios. Y mis cuatro hijos le sirven a Cristo, unos más, otros los tenemos que seguir ahí empujando. Entonces, la actitud es luchar contra el pecado todos los días, decisión de dejar todo por Cristo, así sea. Te invito a amar a Cristo, te invito a resistir el pecado que te está asediando, esa invitación a lo malo, no lo hagas. Y resistencia firme en la fe. La violencia que habla aquí es contra el pecado, contra la incredulidad, contra la pasividad y la presión del mundo. Todos vamos a sufrir presión de la sociedad, presión de los familiares. Y ayer me comentaba algo mi hijo que me quedó sorprendida, cómo el enemigo lo empezó a bombardear. Pero yo le dije, hijo, es necesario esos desiertos, es necesario estas cosas para que demostrar que tu decisión de servir a Cristo y de dejar el mundo y de dejar tu trabajo por dedicarte a Cristo y servir a Cristo en el pastorado es real, no es una emoción. Entonces va a venir presión y más si eres joven y de la edad que seamos. Entonces este versículo refleja la tensión del ya, pero todavía el no. Así es. Ya está presente el reino de los cielos, pero aún enfrenta violencia. Se manifestará plenamente hasta el final. Recuerden que estamos de paso en esta tierra. Vamos, primero viene el arrebatamiento, después las bodas del Cordero. Vienen muchos acontecimientos. Te invito a abrazar la cruz de Cristo y a negarte a irte otra vez al mundo, por favor. Entonces, ¿qué enseña este versículo? Con Juan comienza una nueva etapa del plan redentor. El reino irrumpe con poder en la historia. Acuérdense que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Su avance provoca oposición. Entonces, pues por eso tengo tanta oposición y por eso se levantan tantos metiches chismosos, envidiosos y tantas personas que te calumnian, tantas personas que meten cizañas en otras personas para que no te sigan apoyando, ayudando, etcétera, etcétera. Los hijos se levantan, el cónyuge se levanta en tu contra, pero vamos a ser firmes, vamos a avanzar. Solo quienes responden con fe decidida participan plenamente en el reino de los cielos. Aquí se necesita ser valiente, pero está hablando de la decisión de vivir para Cristo y de resistir la tentación de hacer las cosas como antes las hacías. Entrar en el reino implica lucha espiritual, no pasividad. No podemos estar pasivos. Tenemos que ser fieles a Cristo. Tenemos que tomar decisiones que le cale al enemigo, le duela a quien le duela. Yo le sirvo a Cristo, mis hijos le sirven a Cristo. Vamos a seguir predicando a Cristo. El reino de Dios es inaugurado con la venida de Juan el Bautista y el anunciamiento de la venida de Cristo. Avanza con poder en medio de toda oposición y solo aquellos que responden con fe radical. Acuérdense de esa canción, tenemos que ser radicales y un arrepentimiento genuino y perseverancia espiritual. Vamos a participar activamente. Logré terminar este tiempo precioso aquí en el programa Más Lecciones de Vida. Comencé un poquito tarde, pero aquí estuvimos. La fuerza espiritual que Jesús menciona es la determinación de quien valora el reino por encima de todos. Valora a Cristo, valora su esfuerzo,
Tengo alergia. Recuerden que hace frío y se me desata la alergia. El reino sufre violencia porque su presencia confronta los sistemas, los corazones endurecidos, llenos de soberbia y los poderes y las potestades en el mundo espiritual. Por eso, yo creo que hoy Dios nos está dando una respuesta, porque a donde llegas tal vez les molesta o se levantan problemas o ves que donde estás se levantan situaciones porque el enemigo se molesta. El enemigo quiere detener tu paso para que sigas adelante caminando y estableciendo el reino de Dios. Pero todo problema y dificultad, Jesús nos dijo que íbamos a ser vencedores en todo. Solo los que luchan por permanecer firme, aún en medio de las pruebas, experimentan la plenitud del reino. Vamos a experimentar la plenitud del reino. Y yo me despido, amigos, de este programa, mas no de la presencia preciosa de nuestro Dios y de seguir siendo violentos y determinantes y de seguir con hambre y sed de justicia y seguir estableciendo el reino de Dios cada día y en cada momento que podemos diluir el evangelio, no lo diluyamos. Ahorita me voy al taller de costura. Voy a estar ahí en el taller de costura desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estamos haciendo inscripciones. Ya hay como 9, 10 personas, pero vamos a inscribir otras 5 porque tenemos muchas bendiciones en el taller de costura. Amigos, los espero. Recuerden mi número de teléfono es 834-307-2964 para los que quieran inscribirse, las que quieran. Es de mujeres en el instituto. En el instituto, bueno, por fe voy a tener instituto. Ahorita en el taller de costura, nos vemos al ratito en las redes. Recuerden que yo tengo un compromiso con el Señor de predicar en todo tiempo y en todo momento la palabra de Dios. Dios me llamó a ser predicadora. Yo les digo, no soy pastora, no soy pastora, soy predicadora, soy ministro de culto. Amén. Muchas bendiciones, paz de Cristo en sus corazones. Estamos aquí en la radio, Osana Radio y también en Sonido Estéreo Luz. Les voy a estar mandando el link. Estamos armándola y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de tener la señal online las 24 horas. Somos voces de esperanza, palabras que sanan, bendiciones. Gracias, Osana Radio, que nos enlazó a su estación. Bendiciones.